Este espacio es patrocinado por SEMAE, Centro Médico de Atención Integral Diagnóstico. Megaferias El Campo. Laboratorio Cedeño Pacheco. Hola amigos, bienvenidos a un tercer episodio de nuestro canal de YouTube. Soy Eduardo Villegas, miembro fundador del Club de Emprendedores de Chivacoa. En esta oportunidad nos acompaña nuestra amiga Marvin Prado y nuestro invitado especial del día de hoy, Wildy Rivero, gran aliado al Club de Emprendedores de Chivacoa. En nuestro episodio anterior desarrollábamos un contenido bastante interesante y pues agradecido con Wildy de que nos siga acompañando en esta nueva emisión. Hola Eduardo, hola Marvin, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, aquí tú sabes, en vivo. Qué bien, hola, gracias, Wildy. Gracias por la invitación. Hola Wildy, un gusto tenerte nuevamente aquí. Hemos leído todas las preguntas que han hecho de la conversación que tuvimos anteriormente y bueno, como hicimos el cierre aquella vez, este tema de las redes sociales para emprendedores y esto de generar contenido pues es muy amplio y extenso y hay mucha gente que pudo interactuar con nosotros y dejar sus preguntas. Entonces hoy también traemos un tema muy importante y muy interesante que genera mucho valor para los emprendedores, como es el storytelling. Entonces, nosotros tuvimos una actividad contigo en el aniversario del club que creo que generó muchas cosas dentro de las personas que pudimos participar. Yo, como emprendedora, sé el valor que tiene el contar lo que haces, cómo lo haces, pero que haya como una narrativa, que haya como una estructura. Entonces, desde aquí de los emprendedores siempre nos preguntan cómo es la forma, cómo lo hago, y entonces por eso es que vamos a conversar contigo para que tú desde tu experiencia pues puedas compartir con los emprendedores, no solamente los que están, sean miembros del Club de Emprendedores de Chivacoa, sino todo aquel emprendedor que pueda ver esta conversación, un poco de ampliar la mirada de lo que es el storytelling. Muy bien, puedo empezar diciéndoles que cómo descubrí esto del storytelling. Y fue hace algunos años trabajando como productor audiovisual para la realización de algunos cortometrajes y largometrajes en la localidad, es decir, acá en Maracaibo, donde me di cuenta que algo ocurría en mis conversaciones con los técnicos, los creativos, los artistas y el talento, mientras se preparaba todo para hacer la grabación. Y un día, un escritor amigo me dijo, mira, yo creo que a ti se te da por naturaleza contar historias. Es decir, tú tienes muchas historias que contar. Y mientras tú te estás trasladando, mientras nos llevas, nos traes o haces alguna gestión, en esa conversación tú estás contando alguna de tus experiencias y eso es lo que hace que uno se sienta atrapado o cautivado o interesado en seguir conversando contigo. Y eso me llamó poderosamente la atención porque, aunque no parezca, yo soy una persona algo introvertida, algo tímida y antes lo era más, a tal punto que yo no era capaz de hablar, de expresarme verbalmente. Tanto así que yo estudié periodismo impreso, voy a trabajar en el mundo audiovisual y en algún momento trabajé como fotógrafo en prensa. Y estando en el periódico, una de las cosas que yo hacía cuando me tocaba tomar fotografías era que le decía al periodista, yo trabajé como fotógrafo, le decía al periodista que hablase con la fuente o con las personas a quienes había que agrupar para hacer la fotografía, porque a mí me daba pánico hablar con la gente. O sea, yo solo me concentraba en la composición y en la creación de ese contenido. Pero eso también me enseñó algo, pues y en algún momento, como ahorita, lo empecé a contar. Y al contarlo y darme cuenta que eso le hacía sentido y que agregaba valor a la persona, pues bueno, me fue sintiendo cada vez más seguro de lo que estaba diciendo. Y pues bueno, empecé a investigar, a estudiar y en eso descubro que hay una distinción llamada storytelling, que al castellano o al español se traduce como el arte de contar historias. Es decir, el storytelling tiene que ver con la forma como tú estás narrando esa historia o ese mensaje que tú quieres transmitir. En nuestra conversación anterior, con Eduardo, contigo y los tres, hablábamos de los contenidos. Y los contenidos
para mí tienen que ver con la información que queremos transmitir. Cuando hablamos de storytelling, hablamos de la forma como se quiere transmitir esa información. Y estudiando a profundidad esto de contar historias, del arte de contar historias, pues bueno, es un tema ancestral. Es decir, es natural para el ser humano contar historias, o como nosotros lo decimos acá en Venezuela, echar cuentos. Es decir, tendemos a echar cuentos. Echamos el cuento de lo que nos sucedió. Y en ese echar cuento no distinguimos, o no es natural para nosotros, que nosotros describamos personajes y situaciones, y nosotros también repliquemos los diálogos de las cosas que ocurrieron. Porque ella me dijo, porque yo le dije, porque ella me dijo, y cuando ella me dijo, yo le dije. Entonces, claro, en esa interacción, en ese construir todo lo que sucedió, estamos contando una historia. Ahora, ¿qué ocurrió? En esto de reinventarme, como les comenté en el capítulo anterior, en la conversación anterior, lo que puse la atención, es decir, puse mi mirada en la manera como nosotros nos expresábamos verbalmente. Y me di cuenta que lo que más hacemos es contar historias. Y en el caso de los emprendedores, cuando el emprendedor está, sobre todo en su fase inicial, es decir, que está descubriendo, que tiene hallazgos, que ha validado cosas, lo primero que quiere hacer es contarlo. Y cuando lo cuenta, en mi experiencia, lo que me ha sucedido con mis clientes, mis aliados o las personas que se acercan a mí, es que se conectan con lo que yo estoy contando. Es decir, sienten que lo que yo les estoy diciendo tiene una credibilidad o que tiene argumentos y fundamentos para que pueda, digamos, ser considerado como, bueno, una evidencia de lo que yo estoy haciendo. Y eso a mí me ha dado muchísima seguridad. Especialmente en mi caso porque, bueno, pasé de crear productos a ofrecer servicios de asesoría, de mentoría, de coaching, relacionado en el mundo de la creación de contenidos. Entonces, ¿cómo yo le podía mostrar a la persona que parte de mi servicio, mi experiencia partía de una conversación? Era recopilando todo lo que yo había vivido en esa conversación y después transmitiéndolo oralmente. Y de allí parte este hecho del storytelling. ¿Qué elementos debe tener un storytelling para que sea exitoso? Yo creo que lo que yo he podido comprobar es que para poder desplegar un storytelling exitoso, lo primero es que tú primero cuentes una historia auténtica. Es decir, que esa historia sea auténtica, que luzca lo más orgánica posible, que sea espontánea, porque el storytelling no es la historia per se, es la transmisión de esa historia. Entonces, ¿de qué manera tú vas a aprovechar los recursos que tú tienes para poder, narrar o transmitir esa historia? Por supuesto, para poder contar esa historia tenemos que saber cuáles son los elementos de una historia. En este caso, las historias tienen acciones, tienen personajes, están ubicadas en un espacio y en un tiempo. Y esas historias descansan en un mensaje que nosotros intencionalmente queremos transmitir. De esto pudiesen, las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, pudiesen buscar más información en YouTube, en Google, o también pueden buscar a Enrique Cole de la teoría del pote, pueden investigar con Marcel Raskin, que es un famoso escritor venezolano que ha profundizado sobre el tema, y Ana Isabel Otero también habla al respecto. Es decir, son personas, entre otras tantas, que yo he podido investigar sobre todo este fenómeno. Ahora, lo que sí les puedo decir es que todo lo que he aprendido del mundo del storytelling finalmente ha descansado en el mundo de la escritura. Es decir, el mundo de escribir guiones es como el depósito o el temario, el tema donde más descansan tips o recomendaciones para poder llevar a cabo un buen storytelling. Muy poderoso esto que dice Wildy. Por ejemplo, a mí me hace mucho sentido porque coincido contigo en esto de que empecé como emprendedora vendiendo un producto que era, yo soy emprendedora textil y pues me inicié en este mundo del emprendimiento con el diseño y confección de moda. Entonces, siempre contaba por qué lo hacía, qué era lo que me motivaba, qué era lo que me apasionaba, porque una de las características de los emprendedores y que lo distingue de otras actividades es que el emprendedor tiene un propósito. Entonces, cuando tú empiezas a contar por qué haces lo que haces, eso también conecta a tu cliente, a tu usuario, a tu audiencia.
Entonces, también en este aspecto, porque Wildy y yo somos colegas, somos coach en emprendimiento de innovación. Entonces, ahora también estoy con esta narrativa de que, bueno, pasé por este proceso de que para iniciar el emprendimiento textil, por decirlo de alguna forma, y ahora me voy a dedicar a esto de acompañar emprendedores. Entonces, también contar por qué estoy aquí, qué es lo que me mueve, cuál es mi propósito también. Entonces, el valor que agrega a los emprendedores para conectar con su audiencia, el que tú puedas contar esa historia, echar ese cuento. Claro, y bueno, quiero conectar esto que estás diciendo con la pregunta que me hizo Eduardo, porque justo en este momento creo que logro identificar para la audiencia, digamos, algunos recursos claves, como por ejemplo el contenido. Es decir, cuando tú hablas de tu transición entre el mundo del emprendimiento textil y tu formación como coach, al llegar al mundo del coaching y atender a tus clientes, tú utilizas evidencias, es decir, hitos en tu historia como emprendedora para que ellos puedan entender lo que tú quieres transmitirles. Entonces, sí es importante que tú tengas algunos hitos claves y logres además identificar quién eras tú en ese momento como personaje de esa historia para utilizarlo en la construcción lingüística oral de lo que estás transmitiendo. En palabras más simples, cuando tú cuentas una historia, tú narras y describes. Narras la acción y describes cómo fue esa acción, cómo fue el personaje. Es decir, que el describir, es decir, dibujar en la mente de la audiencia cómo ocurrió ese hecho, garantiza que ellos puedan en su mente poder reproducir esa imagen. Y esto no lo digo solo porque sea un hecho artístico o inspirativo o más allá de la psicología, o sea, digamos, de información que podamos ver sobre el comportamiento del ser humano, sino que también entramos en la neurociencia. Es decir, ya ha sido estudiado la influencia que tienen las historias en el cerebro del ser humano. Es decir, cuáles hormonas se activan, que son prácticamente todas, serotonina, oxitocina, dopamina, al momento de tú poder transmitir una historia, y por esa razón genera un efecto en la persona. Sí, veo como el storytelling como un hilo conductor, si pudiéramos usar esa distinción. Eso es importantísimo eso que estás diciendo, Marvi, porque también nos pasa a los emprendedores que nos quedamos atrapados en la historia que estamos contando. Entonces, hace rato también comentabas algo y lo escribí, tú sabes que yo iba escribiendo cosas, que es el tema del pitch. ¿Para qué es bueno el storytelling? Bueno, el storytelling nos permite generar empatía y conectar, pero no podemos quedarnos solo en el cuento que estamos echando. También tenemos que cerrar, si somos emprendedores y estamos en un espacio para hacer networking, tenemos un objetivo y utilizamos esa historia para generar empatía y después desplegar cuál es nuestra oferta. Si nos quedamos solo en la historia, es posible que no estemos siendo claros con la oferta que le vamos a, digamos, a presentar a la otra persona. Escuchándolos un poco conversar sobre el storytelling, podríamos decir que el storytelling está lleno de emociones, como de crear aquellos personajes inolvidables que pueda transmitir, ¿verdad? Y creo que es muy importante conocer la tribu o la comunidad a dónde va ese storytelling. Entonces, eso me lleva también a preguntarte, ¿bajo qué estructura se puede realizar un storytelling? ¿Videos, a un guión escrito? ¿Puede ser simultáneo? Bueno, puedes utilizar cualquier formato para poder desplegar tu storytelling, es decir, la manera como estás transmitiendo esa historia que quieres contar. Puedes hacerlo de forma escrita, puedes hacerlo de forma audio, o sea, audio, auditivo, visual, audiovisual, porque es más, solo visual puede ser. Ha ocurrido que hay fotógrafos, hay personas, la audiencia o espectadores que miran una fotografía y dicen, wow, esto me cuenta una historia. De repente ni siquiera el fotógrafo sabía que estaba contando una historia, él solo buscó retratar o documentar un momento. Y eso también es clave acá, es decir, no les puedo decir que hay una estructura formal de creación de storytelling. Lo que sí puedo decirles es que pueden utilizar el storytelling como una técnica en la que, dijiste una palabra clave, Eduardo, que es una técnica en la que utilizando las emociones a través de la expresión oral, tú puedes conectar con la audiencia. Ahora, la tendencia apunta a que hay cada vez más intervención audiovisual, es decir, que hay personas que dan su testimonio sobre el uso de un producto, de un servicio o una experiencia que hayan vivido. Y se tiende a grabar ese formato.
¿Se puede dividir las storytelling en historias? O sea, tipo películas, cuando ves una primera saga y una segunda, parece que continuará. ¿Se puede hacer eso en las storytelling? Bueno, en la historia tú puedes dividirla por escenas. Si colapsamos, que es lo que frecuentemente ocurre, que asociamos el storytelling con la historia, bueno, muchas personas te pudiesen decir que sí, que tu storytelling tú lo puedes fragmentar por escenas. Yo personalmente diría que no, porque no tiene que ver con la fragmentación de las escenas, eso tiene que ver con las historias. El storytelling tiene que ver más con el performance, con la interpretación, ya con la transmisión oral de esa historia que vas a contar. Entonces no tiene que ver con la estructura del mensaje, sino la estructura discursiva más bien. Es decir, a ver, para no confundirnos, tiene que ver más con la manera como tú vas integrando todos tus elementos para transmitir ese mensaje. Tiene que ver con el tono de la voz, tiene que ver con la expresión audiovisual, corpo-vocal, tiene que ver con la intención, tiene que ver con la mirada. Es decir, hay más de ti como storyteller, como contador de historias, que el storytelling per se, es decir, la actuación por sí misma. O sea que el storytelling es un arte. Eso son las charlas TED. Exacto, las charlas TED son un buen ejemplo de esto. El discurso tiene una estructura y algunas charlas TED apelan al storytelling para contar ese discurso. Interesante, Wildy. Creo que dijiste algo muy importante, que bueno, el storytelling viene como acompañado tácitamente del networking, cuando somos emprendedores. Entonces, un sí, solo sí, los ingenieros en computación, yo estudié ingeniería en computación, entonces es un condicionante. El storytelling, sí, solo sí existe un networking, es como una simbiosis que hay ahí, que no puedes tener una cosa sin la otra en algunos escenarios. Entonces, me parece súper poderoso la entrega que hiciste, este tema de verdad muy extenso. Yo creo que la invitación es a los emprendedores que están viendo esta conversación, es atreverse a contar su historia, atreverse a contar qué los mueve, por qué hacen lo que hacen, cómo lo hacen. Creo que sería un ejercicio interesante para que pudieran iniciarse en este arte del storytelling. Bueno, Wildy, se nos hace siempre corto el tiempo, para desarrollar estos temas que son tan extensos y de tanto interés para los emprendedores. Aquí en los comentarios pueden dejarnos sus inquietudes, sus preguntas. Igual vamos a estarles respondiendo. Eso también nos puede permitir, con esas inquietudes que ustedes tienen, pues poder tener otras conversaciones. Pero creo que es justo y necesario que nuestra siguiente conversación sea el networking para emprendedores, ya que lo trajimos a la mesa. Sí, bueno, importantísimo esto que estás diciendo y bueno, agradezco por la invitación. Quiero cerrar resumiendo, en función de las preguntas que me han hecho, 3 aspectos claves al momento de tú desarrollar el storytelling como una técnica, especialmente si lo quieres aplicar en una sesión de networking, que es una práctica. Y bueno, resumir que es importantísimo que sea lo más auténtico posible, así tú estés describiendo o narrando un personaje, que parezca auténtico, que parezca real. Toma en consideración cuáles son tus motivaciones y cuáles son tus mejores recursos expresivos al momento de tú transmitir ese mensaje. Y por último, por supuesto, como estás narrando una historia, toma en consideración que la historia tiene acciones, personajes, espacio, tiempo y sobre todo un mensaje. Bueno, Wildy, muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos con nosotros y queremos invitar a nuestra audiencia a suscribirse a nuestro canal, a darle a la campanita para que reciban todas las notificaciones y la invitación es para el próximo episodio porque Wildy se queda con nosotros hasta una nueva entrega. Y muchísimas gracias, Wildy. Gracias a ustedes. Gracias, Wildy, por tu tiempo y bueno, seguiremos conversando aquí todos estos temas interesantes para los emprendedores. Recuerden suscribirse y dejarnos sus preguntas. Chao. 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 Este espacio es patrocinado por SEMAI, Centro Médico de Atención Integral Diagnóstico. Megaferias El Campo.
Laboratorio Cedeño Pacheco.